Visitamos ahora el Parque Tecnológico de San Sebastián. Allí está el centro internacional donde investigan los mecanismos que intervienen en la adquisición, comprensión y producción del lenguaje. El objetivo del BCBL es intentar entender cómo nuestro cerebro comprende, produce y adquiere el lenguaje. Fundamentalmente tenemos 3 líneas de investigación, una dedicada a la comprensión, producción y adquisición del lenguaje y la lectura, una segunda línea de investigación dedicada al bilingüismo y una tercera línea dedicada a la neurodegeneración y daño cerebral relacionado con lenguaje. Una de las líneas de investigación que tiene el BCBL es estudiar el cerebro de un paciente con tumor cerebral antes y después de la operación. Esto es muy importante porque los cerebros de las distintas personas, aunque tienen localizaciones de funciones parecidas, no son exactamente iguales. Lo que hacemos en el BCBL es localizar las funciones alrededor del tumor para guiar al cirujano durante la operación sobre todo sobre las áreas que rodean al tumor para evitar que áreas importantes del lenguaje sean eliminadas durante la operación. Durante la operación se despierta el paciente y le pasamos una serie de pruebas. Al mismo tiempo que se le pasan las pruebas, el neurocirujano está estimulando alrededor del tumor. Cuando está estimulando un área importante, provoca un error en nuestras tareas. Entonces sabemos que esas tareas están sustentadas por esa área y esa área no debería tocarse durante la operación. Y al cabo de 3 meses volvemos a pasarle exactamente las mismas pruebas que se le habían pasado antes de la operación. Es muy sorprendente los cambios que se producen en el cerebro del paciente para adaptarse a la eliminación de una parte del cerebro, ¿no? Es bastante común cuando tienes un tumor en un área que es importante para una función, esa función se vaya a áreas de alguna manera que son redundantes en esa función, es decir, que el cerebro puede también realizarlas en otra área. Por ejemplo, a veces tienes activaciones en los 2 hemisferios antes de la operación y tras la operación se lateralizan a un lado del cerebro. En el BCBL estamos intentando un poco investigar qué es la causa de la dislexia. La dislexia es un trastorno específico de la adquisición de la lectura. Generalmente la dislexia se diagnostica cuando hay un retraso más o menos de 2 años respecto a la edad de empezamiento de la lectura. Lo que estamos investigando es una hipótesis que trata de un problema a nivel de la percepción del habla en estos niños que van a desarrollar una dislexia. Y la idea es que no podrían sincronizarse bien con el habla y este problema, cuando perciben el habla, no les daría las ayudas para formar los sonidos del lenguaje que después van a tener que utilizar cuando aprenden a leer. Si encontramos que la causa de la dislexia en algunos niños es este problema de percepción del habla, pues podríamos en el futuro poner en marcha herramientas que permiten intervenir en este trastorno. Ahora mismo estamos en la resonancia magnética del BCBL. Es una resonancia magnética funcional que tenemos donde investigamos cómo es el cerebro por dentro y cómo funciona. Muchos de los estudios que hacemos en el BCBL sobre el bilingüismo persiguen entender si realmente las personas bilingües tienen alguna ventaja en el cerebro respecto a las personas monolingües, las personas que solo hablan una lengua. Nuestros estudios lo que están demostrando es que si bien es cierto que hay diferencias en el modo en el que el cerebro funciona entre un bilingüe y un monolingüe, la principal ventaja no es tanto a nivel no lingüístico, atencional o de memoria, sino que es comunicativa en sí misma. Nuestro reto científico en el campo del multilingüismo es entender cómo un mismo cerebro es capaz de gestionar varias lenguas al mismo tiempo, evitando la interferencia, y cómo este cerebro es capaz de adquirir nuevas lenguas a lo largo de la vida de una manera satisfactoria.
Ahora estamos en el Baby Lab. El Baby Lab es el laboratorio donde estudiamos a los bebés. ¿Y por qué son importantes los cerebros de los bebés? Bueno, los bebés cuando nacen son capaces de diferenciar todas las lenguas del mundo, porque realmente ellos no saben cuál es la suya propia. Y eso es la magia del ordenador gigante del cerebro, que le permite diferenciar todas las lenguas del mundo para centrarse después, a algunos meses, en cuáles son las suyas en el caso de los bilingües o de cuál es la suya en el caso de los monolingües. Tenemos una batería de técnicas que utilizamos con los bebés que son muy ajustadas a los meses que tienen los bebés, que nos permiten obtener información mirando dentro de su cerebro de una forma no invasiva y también nos permiten cuantificar la conducta de estos bebés cuando se exponen al lenguaje mediante el movimiento de la mirada. También tenemos líneas de investigación que se focalizan exclusivamente en las personas de edad avanzada, en nuestros mayores, porque también eso es la clave para entender el lenguaje. No cómo se adquiere, pero sí cómo se puede llegar a perder el lenguaje por el simple hecho de hacernos mayores. El lenguaje nos permite crecer, nos permite comunicarnos, nos permite representar la realidad. Entonces es muy importante entender cómo esa máquina funciona con esa actividad lingüística, porque cuando falla, si nosotros sabemos cómo funciona, estaremos en una mejor disposición para repararlo.